La palabra de Dios está en la carta de Primera de Juan. Me gustaría que puedan abrir sus Biblias, por favor, todos juntos, para poder estudiar, para poder escudriñar la santa y bendita palabra de nuestro Señor en esta mañana. El apóstol Juan es el escritor de esta carta, ¿sí? Que vamos a estudiar un pasaje. Va a desarrollar nuevamente en su carta el tema del amor, ¿sí? Note, hermanito, me gustaría que puedan todos estar juntos en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 10. Esta es la primera vez que el apóstol habla del amor que debemos tener entre hermanos, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, verso 10, la palabra de Dios dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Aquí Juan ya comenzó a hablar del amor que debemos tenernos como hermanos, como hijos de Dios. Más adelante avanzamos en la misma carta de Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Esta es la segunda vez que Juan habla del amor. Capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? La segunda vez que el apóstol Juan está hablando del amor entre hermanos tiene que ver con el segundo nacimiento. Para Juan, el que ama a su hermano ha nacido de nuevo. ¿Sí? Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta es la segunda vez que el apóstol Juan nos menciona el amor hacia nuestros hermanos. Más adelante, en el verso 16, capítulo 3, verso 16, la palabra de Dios dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí Juan utilizó la prueba más grande que tenemos del amor, de que Jesús puso la vida por nosotros en la cruz, como ejemplo que nosotros también debemos dar, debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Esta es la tercera vez que el apóstol Juan está hablando del amor entre los hermanos, ¿sí? Y este es un amor, verso 18, capítulo 3, verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Sí? Es decir, que el amor entre hermanos debe ser un amor concreto, debe ser un amor tangible, debe ser un amor sincero. Pregunta, hermanito, hermanita, en esta mañana: ¿cuál es la prueba de que realmente tenemos comunión con Dios? ¿Cuál es la prueba que realmente somos luz? ¿Cuál es la prueba que realmente conocemos a Dios? Cuando amamos a nuestros hermanos. Cuando amamos a nuestros hermanos, tenemos comunión con Dios. Cuando amamos a nuestros hermanos, somos luz. Y cuando amamos a nuestros hermanos, conocemos a Dios. Estas son las tres veces que el apóstol Juan habló acerca del amor que debemos tener entre hermanos. En el capítulo 2, verso 10, cuando amamos a nuestros hermanos, tenemos comunión con Dios, ¿sí? En el 3:14, cuando amamos a nuestros hermanos, hemos nacido de nuevo. Cuando amamos a nuestros hermanos, somos luz, ¿sí? Entonces, estas son las tres veces que tenemos que hasta aquí el apóstol Juan habla del amor. Y la prueba más grande que nosotros tenemos comunión, que somos luz, que conocemos a Dios, es cuando amamos a nuestros hermanos, ¿sí? Quiero que cierren sus ojos, hermanitos, vamos a dirigirnos en reverencia a Dios en oración. Santísimo Padre, te damos infinitas gracias por tu inmenso amor que tienes, gracias por permitirnos abrir los ojos en esta mañana, ver tu creación, Padre,
de compartir con nuestra familia en estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Gracias por que tú nos amas y nos das muchas bendiciones, Padre, y sobre todo tu cuidado y tu amor está con nosotros. Gracias por tu grande amor que nos cobija y que nos llena de mucha alegría en nuestras vidas, Padre. Bendícenos en esta mañana, ayúdanos a poder escudriñar tu palabra y poder saber lo que tú quieres que aprendamos en este estudio, Padre, y que todo sea tu voluntad. Confiando en ti, Jesús, oramos, te pedimos y te damos infinitas gracias. Amén. Ok, vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana, hermanitos. La palabra de Dios está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Con esa introducción que di al principio, de que el apóstol Juan habla del amor en 3 veces en diferentes textos de la primera carta de Juan, vamos a estudiar ahora Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 al 12, ¿sí? El apóstol Juan ahora va a hablarnos nuevamente del amor. El apóstol Juan ahora va a hablarnos de que debemos amarnos los unos con los otros, porque Juan va a ocupar todo un pasaje para abordar este tema del amarnos los unos con los otros. Es decir, que este tema es muy importante que nosotros sepamos en esta mañana, hermanitos. Comenzamos capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Note, hermanito, la primera palabra del versículo 7, amados. ¿Sí? ¿Cómo está tratando el apóstol Juan a sus hermanos? Amados. Los trata, capítulo 2, verso 18, hijitos. ¿Sí? Capítulo 2, verso 28, hijitos. Capítulo 3, verso 7, hijitos. Ahora capítulo 4, verso 1, amados. Capítulo 4, verso 7, amados. Mire cómo está tratando el apóstol Juan a su iglesia, ¿sí? A sus hermanos. Le está tratando de amados. Él está hablando como un pastor, como un apóstol que está amando a sus hermanos, amados. Los está tratando con cariño, los está tratando con amor, con respeto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les dice? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amémonos unos a otros, amados, porque el amor es de Dios. ¿Sí? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando tú, hermanito, hermanita, cuando tú estás amando a tu hermano, cuando nos estamos amando los unos a los otros, estamos entrando en el mundo de Dios, estamos entrando en el cosmos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿sí? Debemos amarnos unos a otros porque esta es una evidencia clara que Dios nos da. Es un reflejo del amor de Dios. El que ama a su hermano, mire lo que dice verso 7, todo aquel que ama es nacido de Dios. El que ama a su hermano ha nacido de nuevo. El que ama a su hermano ha pasado de muerte a vida. El que ama a su hermano ha pasado de la luz a las tinieblas. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando nosotros estamos amando a nuestros hermanos, hermanitos, conocemos a Dios. En esta carta de Primera de Juan, conocer a Dios significa tener comunión con Él. Si yo estoy amando a mi hermano, estoy conociendo a Dios, estoy teniendo comunión con Dios. Y al tener comunión con Dios, también estoy teniendo comunión con su Hijo Jesucristo. Si usted nota en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando estamos amando a nuestros hermanos, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con Cristo.
Cuando nos amamos los unos a los otros, es una evidencia que conocemos a Dios. Piense un momento, hermanito, hermanita, que me está escuchando en esta mañana, piense un momento lo importante que es amar a su hermanito. Porque cuando yo amo a mi hermano, soy nacido de Dios, conozco a Dios. Piensa en lo importante que es amar a su hermano. Ahora, verso 8, vamos a notar un contraste distinto. Verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Note el contraste de este versículo, hermanito. El que ama ha conocido a Dios, el que ama ha nacido de nuevo, verso 7, ahora verso 8, pero el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, no tiene comunión con Dios, no ha nacido de nuevo, ¿por qué? Porque Dios es amor. Ninguna persona que no ama a su hermano puede tener comunión con Dios, no puede conocer a Dios, no puede amar a Dios. Si una persona está pensando, no, yo no voy a amar a ese hermano, pero yo sí amo a Dios, yo tengo comunión con Dios, pero con ese hermanito yo no lo amo. Mucho cuidado, hermanitos. ¿Por qué? Porque si no amamos a nuestro hermano, no podemos tener comunión con Dios, no podemos conocer a Dios, no podemos nacer de nuevo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es que es muy importante el amarnos los unos a los otros. ¿Y por qué debemos amar a nuestros hermanos? ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos? Dios, nuestro Padre, tu Creador, mi Creador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dios es luz, Dios es fuego consumidor, pero también Dios es amor. Al no amar a mi hermano, ponga atención, hermanito, al no amar a mi hermano, estoy negando a Dios, estoy negando su existencia, estoy negando su amor. El origen y la fuente del amor verdadero es Dios. Dios nos ha amado a nosotros. ¿Y cómo sabemos o cómo sabe usted que Dios nos ha amado? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo sabemos que Dios nos ha amado a nosotros? Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios mostró, mire lo que esta palabra en el verso 9 mostró. Dios mostró su amor. Dios nos mostró su amor. El amor de Dios se puede palpar. El amor de Dios se puede ver. El amor de Dios es un amor de hechos, como dice en el 3:18. No es un amor de palabra ni de lengua, sino el amor de Dios es un amor de hecho y de verdad. ¿Y cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros, hermanito, hermanita? ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan comienza a hablar del amor tangible. Dios envió lo mejor que Él tenía, el regalo más grande para la humanidad, la ofrenda más grande. Jesús fue un regalo para el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera, hermanita, hermanita, Dios nos amó,
que envió lo más preciado que él tenía, a su único hijo, para morir en la cruz por nosotros. Dios mostró su amor con hechos. En esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo. Dios nos mostró su amor aun cuando éramos extraños, cuando éramos ajenos a Dios, cuando vivíamos en tinieblas, cuando vivíamos en pecados. Dios mostró su amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, hermanita, hermanita, aún siendo pecadores, Dios mostró su amor por nosotros. Si Dios nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos inconversos, piense cuánto nos ama ahora que hemos nacido de nuevo, que nos hemos convertido mediante el bautismo. Piense cuánto le ama ahora, hermanito, hermanita. Primero de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y este amor que Dios nos da se vio en la cruz, en la humillación que pasó nuestro Señor Jesucristo. Si cuando leemos Isaías capítulo 53, Jesús fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro. Jesús fue menospreciado y abatido. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ahí está el amor de Cristo. Ahí está el amor de Dios. Amar significa humillarse, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Amar significa perdonar, como Jesús nos perdonó a nosotros. Dios nos ha amado desde el principio. En este pasaje, hermanito, hermanita, el amor de Dios es primordial. Nosotros nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado, si Dios nos ha aceptado, si Dios nos ha limpiado, nosotros también de la misma manera debemos amarnos los unos con los otros. Nosotros también como hermanos, como iglesia de Cristo, debemos aceptarnos los unos con los otros, debemos edificarnos los unos con los otros. Hermanitos, nadie que ha nacido de nuevo puede ser egoísta con su hermano. Yo no puedo ser egoísta con mi hermano Herman, yo no puedo ser egoísta con mi hermano Cristóbal, yo no puedo ser egoísta con mi hermano Elvis. Yo tengo que amarlos a ellos. Nadie puede cerrarle el corazón a su hermano. Nadie puede hacerlo eso. Todos debemos amarnos. Yo no puedo solo amar a ciertos hermanos y no amar a otros hermanos. No puedo hacer eso. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos en los 3 años que les instruyó, Él los amó desde el principio hasta el fin. A pesar de que Jesús sabía que lo iban a traicionar, a pesar de que Jesús sabía que iban a ser incrédulos, a pesar de que lo iban a negar, Jesús los amó hasta el fin, a sus discípulos.
Si Dios nos perdonó a nosotros cuando estábamos en delitos y pecados, así debemos perdonar a nuestros hermanos. Si Él nos amó desde el principio, hermanitos, así debemos nosotros también amar a nuestros hermanos. Verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Note la primera frase del versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Porque Dios es espíritu, Dios es inmortal, Dios es invisible, Dios es todopoderoso. Ningún hombre ha podido ver a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ver al Dios invisible, a Dios espíritu? ¿Cómo podemos verlo a Él? Nadie ha visto jamás a Dios, dice el versículo 12 al principio. ¿Sabe cómo podemos ver a Dios, hermanita, hermanita? A Dios lo podemos ver cuando nosotros, los cristianos, nos amamos los unos con nosotros, como Él nos mandó. Nadie puede ver la cara de Dios porque Dios es espíritu, pero cuando nosotros los cristianos nos amamos, la gente va a poder ver la cara de Dios en nosotros. La gente va a poder ver el amor de Dios, la gente va a poder ver la bondad de Dios, el perdón de Dios. Dios se da a conocer cuando nos amamos unos a otros. Capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermanitos, nadie ha visto a Dios, pero cuando nosotros somos misericordiosos, cuando somos bondadosos, podemos mostrar la imagen de Dios a las personas, al mundo. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Qué clase de rostro queremos mostrar al mundo? ¿Qué clase de rostro queremos mostrar al mundo en esta mañana como iglesia de Cristo en Ibarra, Pilanquí? ¿Qué clase de iglesia queremos mostrar a la ciudad de Ibarra? ¿Qué clase de iglesia queremos mostrar al Ecuador, hermanito, hermanita? Es importante cuando nos amamos unos a otros, cuando nos perdonamos, estamos demostrando al mundo el rostro de Dios. ¿De qué manera? Cuando vemos que un hermano está pasando por necesidad y vamos a ayudarlo y las personas que van a observar ese acto van a decir, mira cómo son esos hermanos, mira cómo ellos se están apoyando, mira cómo cuidan el uno del otro. Esa clase de amor, la gente va a poder ver de la iglesia de Cristo cuando nos estamos amando. Mira cuánto amor se tienen esos hermanos que están todos los días conectados mediante la plataforma Zoom y no se cansan de verse. Mira cuál amor tan grande tienen los hermanos. Esa es la cara que vamos a poder mostrar al mundo, a las personas que no conocen de Dios. Hermanitos, ¿qué rostro de Dios están mostrando a sus hijos? ¿Qué rostro de Dios están mostrando a sus hijos? ¿Qué clase de cristiano queremos ser? El mundo debe conocernos a nosotros no porque bautizamos 1, 2, 3 diarios, sino debe conocernos porque nosotros nos apoyamos como iglesia, nos apoyamos como hermanos, vemos
del uno al otro, nos amamos de corazón, cuidamos de nuestros hermanos. El amor de Dios, note lo que dice el verso 12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece con nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando amas a tu hermano, cuando amas a tu hermana, el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios ha alcanzado la perfección en nosotros. Por eso es que debemos amarnos los unos con los otros, porque el amor de Dios se va a perfeccionar, se va a complementar en nosotros. El amor va a crecer más en nosotros. Si alguien te, te maldice, si alguien te calumnia, tú cuando tu amor ya esté perfeccionado, no vas a sentirte mal, sino que vas a orar por esa persona, porque el amor ya se ha perfeccionado. Amar a tu hermanito, amar a tu hermanita, es una clara evidencia de que usted, de que yo tenemos comunión con Dios. Amar a mi hermanito, amar a mi hermanita, es una clara evidencia que yo he nacido de nuevo. Cuando amamos, estamos mostrando el amor de Dios al mundo. Cuando nos amamos entre hermanitos, estamos demostrando el amor de Dios al mundo. Cuando nos amamos los unos con los otros, estamos permaneciendo en Dios. Cuando amamos a los hermanos, estamos teniendo comunión con Dios. Mire, hermanita, hermanita, lo importante que es amar a nuestros hermanos. Es muy importante amar a todos los hermanos que tenemos cerca, apoyarnos, estar pendiente el uno al otro. Porque si yo no amo a mi hermano, no he nacido de nuevo. Si yo no amo a mi hermano, no soy luz. Si yo no amo a mi hermano, Cristo no permanece en mí. Si yo no amo a mi hermano, yo no estoy teniendo comunión con Dios. Por eso es muy importante el amor entre hermanos que nosotros debemos tener. En esta mañana, Juan nos indica el camino más excelente, que es el camino del amor. Y es importante, hermanitos, comenzar a amarnos desde el hogar. Esposo a su esposa, esposa a su esposo, hijos a sus padres, padres a sus hijos, familia a la iglesia, y toda la iglesia vamos a perfeccionar nuestro amor y vamos a poder tener comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. De lo contrario, si no amamos a nuestros hermanitos, no vamos a poder tener esta comunión con el Padre y con el Hijo. Juan nos enseña el camino más excelente del cristiano, que es el camino del amor. Que Dios los bendiga grandemente, hermanitos, los amo en el Señor.